En este vídeo de la subsección de ejercicios de autoconocimiento vamos a proceder a hacer este remake que viene a raíz de los vídeos que ya quité, que fueron los vídeos de el test de psicópata y el test de sociópata o antisocial, y aquí vamos a profundizar y vamos a hacerlo mucho mejor y vamos a ir mucho más allá y vamos a ver todos esos factores que pueden determinar vuestra esencia oscura, vuestro lado más malvado y cosas por el estilo. Antes de empezar, ¿por qué decidí quitar esos vídeos haciendo los otros test? Pues por varias razones. Una de las razones, y por la cual quité todos los vídeos haciendo test en general, no solo de estas temáticas, era para evitar problemas de copyright. Otra razón fue que lo más importante de este tipo de vídeos que hago, yo creo que vienen a ser las reflexiones que comparto, y estaba viendo que, por ejemplo, si la retención de la audiencia era de 1/3 de la media del canal, entonces básicamente la gente estaba entrando para hacer los tests y se estaba yendo el vídeo. Como son temáticas y esos vídeos estaban empezando a coger inercia, estaban empezando a posicionar bastante bien, entonces me sentía incómodo porque es una de, joder, me estoy exponiendo un huevo haciendo este tipo de vídeos porque hablo de un montón de cosas muy delicadas porque los tests los estaba haciendo yo y está viniendo un montón de gente externa al canal. Entonces, entre eso y también otros factores, que era, por ejemplo, que el test de psicópata a partir de 10 puntos daba como que es una puntuación alta cuando realmente se pueden sacar hasta 40 puntos, y que sea preocupante, yo vi por ahí que era como a partir de 23, 26, que tienen personas que están en la cárcel y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, a raíz de ese test quizás mucha gente se podía haber asustado de haber sacado esos resultados, y también el de sociopatía, de los 3 que hicimos, realmente que sea serio solo fue el primero. Entonces, aquí en este remake vamos a profundizar, vamos a descuartizar, aunque suene un poco extraño hablando de estos temas con tomas de psicopatía y sociopatía, todos los factores que tienen estos perfiles más oscuros que podemos tener, yendo por ejemplo aquí profundizando de una pista que vi en un vídeo de Claudia Nicolasa, que ella habló sobre la tríada oscura, que vendría a ser como un tipo de personalidad que es como, tiende a ser como el mal, el germen del mal, y he querido ir un poquito más allá. Y, por ejemplo, de esa tríada oscura que vendrían a incluir lo que es personalidades como el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía, los test que más os animo a hacer en este caso son los que os he puesto en el comentario fijado, que ahí vais a ver una batería de test enorme, enorme, muchísimo, que viene a ser, por ejemplo, el test de primero, el de tríada oscura, luego el test de personalidad de núcleo oscuro, que se incluye muchísimos más factores para que podáis reflexionar sobre esa parte más oscura, malvada, o como lo queréis llamar, porque no solo incluye los 3 factores anteriores, sino que también incluye el egoísmo, el descompromiso moral, el derecho, el sadismo, el autointerés, el rencor y el desamparo. También os he puesto un test que viene a ser el test de la tríada oscura y luminosa, que contrasta un poco esa tríada oscura con partes que se pueden considerar benévolas, por decirlo de alguna manera, que decidí poner ambos tests porque vi que, por ejemplo, el test de la tríada oscura en solitario tenía como 10 preguntas más, y entonces lo vi bastante más complejo, ¿vale? Entonces por eso he puesto los dos, y bien en ciertas partes son similares. Aunque también he de deciros que en esa misma página tienen otro test que, más que una tríada, es de 4 factores oscuros, que añade el de sadismo, si lo queréis hacer, solo que como ese no venía traducido, como hay muchas preguntas que ni siquiera en español entiendo si las estoy respondiendo bien o no, cosas por el estilo, no lo he querido poner, pero si lo queréis buscar, ahí lo tenéis si queréis profundizar más en vuestra oscuridad. Y el resto de test pues salieron a raíz de los factores estos que os estoy comentando. Por ejemplo, ahí intenté buscar test de sociopatía, pero realmente vi que era difícil encontrar test complejos. Aún así ahí tenéis el que ya hicimos en los vídeos anteriores y otro más. Y luego, ya hablando más de algunos resultados que salieron, eso ya lo debatimos después, que viene a ser que, ya que el narcisismo en mi caso estaba puntuando un poco alto, decidí lo que es profundizar en esa parte narcisista. Entonces ahí también tenéis test específicos para que miréis vuestro aspecto narcisista al completo, ¿vale? Para que podáis reflexionar de qué viene esa posible nota en narcisismo alto que os pueden dar los test oscuros, por decirlo de alguna manera. Y también, después de haber hecho esos test, decidí también poner un test de autoestima para contrastar si realmente estamos hablando de simple narcisismo como tal, o estamos hablando de que quizás habéis puntuado en esas partes de manera más alta porque tenéis bastante autoestima, para contrastar un poco la diferente información. Y además, si es que he querido hacer este vídeo mucho mejor poniendo todos esos test, ¿vale? O sea, realmente el objetivo creo que en esta parte se va a cumplir. Para que profundicéis más, os he puesto ahí en el comentario fijado más test para que podáis reflexionar sobre esta parte oscura. Por ejemplo, ahí he puesto uno de si eres un criminal en potencia,
otro del test de la envidia, otro de si eres una persona hostil, otro de si eres una persona agresiva o violenta, y aparte pues al final puse los que hicimos en los otros vídeos, pero como ya os he comentado no son tan serios como los primeros, que se nota que son mucho más complejos y os puede ayudar a salir más de dudas, ¿vale? Porque recordad que los que hice en los otros vídeos podrían llegar a ser confusos, ¿ok? Entonces, ¿por qué veo importante que profundicéis, que conozcáis esta parte oscura vuestra? Pues por varias razones, ¿vale? Por varias razones. Si empezamos, quizás no nosotros, sino incluso los demás, yo creo que si hacéis este tipo de test, yo creo que más o menos podéis pillarle la onda, podéis pillarle el rollo de cuáles son más o menos los perfiles de las personas que son personas malvadas, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, si detectáis a este tipo de personas, ya sean por ejemplo en vuestro entorno, pues más o menos os dan pistas de que, oye, quizás debas actuar con estas personas. Me explico. Uno de los test también que he puesto ahí, que creo que puede ser interesante, viene a ser el de ¿estás saliendo con un psicópata? Y tú me dirás, ¿y eso qué tiene que ver? Si aquí venimos a explorar si los malvados somos nosotros. Pues sí y no. Porque yo, por ejemplo, a raíz de los vídeos que tenéis de un experto en psicopatía, que lo tenéis en YouTube, que creo que se llama Iñaki Piñuel, entonces él cuenta infinidad de cosas muy malas que viene a raíz de, por ejemplo, rodearse de personas que llegan a ser psicópatas, personas que son narcisistas, personas que son sociópatas, personas que manipulan a las personas, que llegan incluso a sus víctimas, ya sean sus parejas, ya sean sus empleados, ya sean incluso lo que es sus hijos, o ya sea lo que sea, con problemas bastante graves, ¿vale? O sea, él incluso habla de que rodearse de este tipo de personas, sobre todo él los centra en la parte de la psicopatía, puede dejar en sus víctimas, si no recuerdo mal, algo parecido a una especie de estrés postraumático después de estar en la relación con esas personas, aparte de que él dice cosas más severas como que las personas que son psicópatas integrados o cosas por el estilo van dejando como muertos en vida, o sea, cadáveres mentales, por decirlo de alguna manera, de cómo minar a la gente como a 70 a lo largo de su vida. Entonces, estamos hablando de que por un lado es importante familiarizarse con estos rasgos de las personas malévolas y malvadas para que lo podáis detectar en vuestro entorno y que incluso le podáis poner solución. Y tú me dirás, ¿y por qué es importante eso de intentar ponerle solución? Porque este tipo de personalidades, sobre todo si veis por ejemplo el test de la tirada oscura, ahí en el inicio pone que incluso este tipo de rasgos, aunque sean malévolos, tienen el carácter demoníaco de que son incluso más atractivos, o sea, son incluso rasgos de personas que no solo es atractivo, sino que incluso pueden crear cierta adicción hacia la persona, cierto enganche, de por ejemplo parece, según he estado escuchando, muchas víctimas de los psicópatas y cosas por el estilo, se pueden llegar incluso a sentir culpables cuando ellas son las víctimas a la hora de tomar decisiones, porque son perfiles de gente que por ese lado de falta de empatía, por ese lado maquiavélico a la hora de manipular a las personas, parece ser que cuando están bien camuflados, cuando están integrados, pueden llegar a parecer personas incluso de admirar, pero luego con este lado oscuro, cuando están con sus tejemanejes, porque parece que en las primeras instancias, cuando uno interactúa con este tipo de personas, es todo muy perfecto, es todo fantástico, cuando sale su cara a la realidad y cambian totalmente, pierden interés y empiezan a actuar de manera malvada, por decirlo de alguna manera, cuando sacan esa esencia oscura, las víctimas se quedan como en shock. En plan de ¿qué ha pasado? Porque esta persona que antes era un ángel ahora es un demonio. ¿Por qué me trata tan mal? Igual es culpa mía. Entonces, como veis, antes de incluso profundizar en si nosotros tenemos este tipo de rasgos, fijaos cómo es muy interesante que podéis detectar este tipo de perfiles en las diferentes personas para usarlo como un mecanismo de autodefensa. También, ya profundizando de menos a más. ¿Por qué creo que es interesante que analicéis este tipo de rasgos si lo tenéis en vosotros? Pues aquí viene de una entrevista que le hicieron a este mismo doctor, Iñaki Piñuel, en el canal de Radio Respeto, que de hecho ahí Pablo Fuente decía que cuando estaba haciendo un ejecutivo, o sea que cuando estaba lo que es por ejemplo trabajando en multinacionales y lo que sea, que él estaba viendo que estaba desarrollando esos rasgos de psicopatía porque digamos que el entorno lo estaba llevando por ese camino. Y aquí una cosa preocupante es que aquí el experto dijo que ese camino puede ser incluso irreversible. Así que aquí una parte interesante es que si veis por ejemplo que estáis teniendo bastante puntuación en este tipo de rasgos, quizás es buena idea que penséis en ello para en cierta parte ponerle solución o al menos equilibrarlo, porque si a lo mejor por ejemplo llegas a ser un psicópata quizás no hay
vuelta atrás. Y aquí, por ejemplo, aquí el experto, cuando habla de los psicópatas, habla de manera como que, según lo que yo he podido escuchar, parece que no tiene solución, que con esas personas no hay nada que hacer. De hecho, una de las frases que dice, así parafraseando un poco, es que lo único que puedes hacer con un psicópata es huir, ¿vale? O sea, huye. Es lo que suele decir cuando te encuentras con este tipo de personas. Aún así, si sacáis puntuaciones muy altas y queréis ponerle solución, pues aquí un consejo que os doy es que intentar ir a un psicólogo o a alguien que quizás os pueda ayudar a ver si podéis hacer algo para equilibrar todas estas partes que pueden ser negativas, que como estáis viendo, son perfiles de personalidad que pueden hacer daño incluso a sus seres queridos o a las personas cercanas, incluso sin darse cuenta o sin realmente buscarlo, porque realmente es como que se va desarrollando ese gen oscuro, ese gen maligno, y quizás sin darte cuenta estás haciéndole mucho daño a tus seres queridos. Entonces es bueno también que reflexionéis un poco sobre este tema. También más cosas que he visto aquí, lo que es con estos rasgos de psicopatía y cosas por el estilo, es que parece ser que sí puede ser más o menos reversible cuando es en niño. Y a lo mejor un niño que está empezando a tener ese tipo de rasgos, si se le corrige a tiempo, parece ser que sí puede llegar a ser reversible, pero por otro lado también parece ser que hay gente que directamente nace así. O sea, que es como que nace con un software diferente, con un cerebro diferente y puede aparecer de manera espontánea incluso en familias perfectamente estructuradas y cosas por el estilo. Entonces, otra parte a raíz de aquí es que si, por ejemplo, tenéis hijos o tenéis familiares que son jóvenes y estáis viendo que están teniendo estos tipos de rasgos, quizás es bueno que actuéis para intentar corregirlo antes de que sea demasiado tarde y este tipo de rasgos no se puedan revertir, ¿ok? Eso ahí también tenerlo en cuenta. Más cosas y reflexiones que creo que son interesantes, que pueden salir a raíz de que hagáis este tipo de test y que reflexionéis sobre ello. Fijaos que yo, por ejemplo, al experto, cuando lo escucho, básicamente parece que dice que la sociedad actual, como es una sociedad que entiende al narcisismo, es una sociedad que tiende a la psicopatía, por decirlo de alguna manera. Y de hecho parece que las personas narcisistas pueden llegar a ser muy destructivas, sobre todo, por ejemplo, aunque no lleguen a ser psicópatas, pueden llegar a ser muy nocivas, porque por ejemplo ponía de si tienes por ejemplo un jefe narcisista o hay un ejecutivo narcisista, como es una persona que al ver que otra persona le puede hacer sombra o que tiene mayores habilidades o que le puede quitar el sitio y empieza con todo ese tipo de inseguridades, entonces es probable que por ejemplo si está en puestos de dirección, a personas que vea capaces las empiece a minar para quitárselas de en medio y que no lleguen a ser una amenaza para que esta persona narcisista mantenga su estatus. De hecho, una de las cosas que le he escuchado decir es que, por ejemplo, los trabajadores que suelen ser víctimas de móvil laboral, parece ser que no suelen ser, por ejemplo, personas que son poco competentes, sino todo lo contrario. O sea, son personas que incluso tienen ciertas competencias que los directivos o los compañeros, ya que entre compañeros también hay competencia para posicionarse mejor y cosas por el estilo, entonces como los ven como una amenaza, les empiezan a minar, les empiezan a poner las cosas imposibles para que estas personas acaben cometiendo errores, ya sea porque, por ejemplo, con ese estrés laboral y cosas por el estilo, y que a raíz de esos errores que cometen, poder quitárselos de en medio y, por ejemplo, poder despedirlos. En plan, imagínate que tú eres un empleado de la hostia, que eres muy bueno, que brillas demasiado, que te encuentras con compañeros o con jefes que son narcisistas y se sienten inseguros y te van haciendo la vida imposible para minarte lo que es esa fortaleza mental, cosas así, para que tu rendimiento incluso sea inferior, para que de esa manera tengas la excusa perfecta para que te tengas que ir o incluso te acabes dimitiendo. Entonces, como veis, hay cosas muy, muy macabras, muy, muy oscuras en todos estos perfiles de la maldad, del lado oscuro, que es importante que os familiaricéis con ellos para que os podáis defender. También más cosas, ya reflexionando sobre los test de sociopatía que hicimos en el vídeo anterior y juntando también con algunas preguntas de estos test de psicopatía, que vuestra historia pasada cuenta muchísimo para llegar a ser un psicópata o incluso un sociópata, en plan de personas que, por ejemplo, han tenido un pasado traumático o sus entornos sociales han sido muy oscuros, teniendo incluso pasado de delincuencia y cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de traumas, por decirlo de alguna manera, puede llevar a que se pueden desarrollar este tipo de rasgos de personalidad de psicopatía o de sociopatía, ¿vale? Entonces, aquí quizás un punto de partida, si veis que en estos test estáis sacando puntuaciones muy altas y que tenéis este tipo de rasgos, quizás aquí es donde sería buena idea ir a terapia con un psicólogo, porque quizás aquí especulo
que si el origen de que saquéis puntuaciones altas en estos puntos es ese pasado que tenéis, que es un pasado oscuro, un pasado con dificultades, un pasado con una sociedad con mucha delincuencia, muy violento y cosas por el estilo, que quizás os ayude de esa manera a ir liberando toda esa oscuridad y quizás podéis poner en parte solución a este tipo de rasgos de personalidad que, como veis, son muy nocivos para las personas que rodean a este tipo de personas. También más cosas, y aquí hablando un poco de una manera un poco más desordenada antes de empezar a hablar más directamente sobre los test y las puntuaciones, es por ejemplo que cosas que me parecieron curiosas escuchando sobre estos temas, de por ejemplo que hay muchos casos que se emparejan, por ejemplo, personas narcisistas con personas codependientes. También he llegado a escuchar que los psicópatas parece que tienden a ir a por las presas fáciles, en plan de que, por ejemplo, si una persona está sufriendo cualquier tipo de agresión por parte de una persona que es psicópata porque es débil, entonces en plan de que si esta persona empieza a poner resistencia, como parece ser que una parte intrínseca que tienen los psicópatas, que son cobardes, como que pasa a otra víctima. Que aquí yo lo que imagino son, por ejemplo, casos de bullying escolar, porque te encuentras a algún capullo con estos tipos de cosas, o típico jefe que es un capullo, compañeros capullos, que cuando te le pones enfrente y ven que les puedes dar, por ejemplo, una buena hostia, o que les vas a plantar cara, pues simplemente pasan a otra víctima, a otra persona. Entonces, eso ahí también creo que es interesante tenerlo en cuenta, reflexionar sobre ello. También, por ejemplo, quizás en casos más drásticos de acoso o abuso más al límite, que quizás, por ejemplo, ponerse lo que es con esa agresividad, que vean que no es una presa fácil, quizás sea interesante porque parece que como que entran en shock o en chocos, como que les entra miedo y como que se tienden a pirar, porque en el fondo parece ser que son cobardes. O sea, ahí tenerlo en cuenta también. Y otra cosa aquí curiosa es que parece ser que los psicópatas, los seres oscuros, los seres malvados, tienden a acercarse a los seres de luz. Parece que eso es curioso, así que si sois personas muy buenas, muy bondadosas y no tenéis desarrollada esa asertividad o no tenéis quizás esa posibilidad de ser valientes para frenar a las personas a tiempo y cosas por el estilo, quién sabe si eso quizás os está exponiendo a llegar a ser víctimas de este tipo de personalidades más oscuras. Entonces, ya habiendo terminado esta reflexión introductoria súper extensa, súper desordenada y cosas por el estilo, vamos a hablar de los tests. Aquí para hablar de los más chismosos, ¿vale? Vamos a hablar de los chismes, de qué puntuaciones he sacado, qué reflexiones pueden salir a partir de ahí y cosas por el estilo, ¿vale? Empezando por el test de la tríada oscura, pues he podido sacar algunas reflexiones interesantes de los resultados, ¿vale? Analizando los resultados. La primera vez que lo hice fue hace bastantes meses, que fue cuando Claudia Nicolasa hizo ese vídeo hablando de la tríada oscura y lo tenía ahí, y los resultados que di, qué tan malvado soy. Pues ahí di que era un 4,83% más oscuro que la persona promedio y sentí cierta decepción. Yo digo, yo pensaba que era más malvado, más oscuro, y tú dirás, ¿y por qué quieres ser malvado o oscuro? Porque yo, por ejemplo, veo que es interesante poder acceder a ese lado oscuro como un mecanismo de, no sé, como un mecanismo de autodefensa. Yo lo veo como que tienes como la capacidad, la posibilidad de que, sin importar como que lo que diga la sociedad, como que, no sé, que tengas más capacidad de acción, porque quizás yo lo veo más desde el punto que comenté en un vídeo que ya hice, que es amado versus odiado versus atado versus libre, cosas por el estilo, que básicamente decía que si eres una persona malvada y tienes una imagen de ser una persona malvada, como nadie espera nada, entonces es como que tienes la libertad de ser malo y bueno a la vez, porque como que no te ahogan las expectativas de que debes actuar como dice la gente. Entonces yo lo afronto de una manera más filosófica esa parte, ¿vale? O simplemente yo soy consciente de que, por ejemplo, en situaciones de alto riesgo y cosas por el estilo, pues ahí no se puede ir con chingaderas, como dicen los mexicanos, y quizás un toque de maldad en algunos momentos venga bien, incluso como mecanismo de autoprotección. Estamos hablando quizás en este test de no llegar a extremos patológicos. Entonces, el desglose de narcisista, maquiavélico y psicopatía que me salió en esa época fue de 56% narcisista, 13% maquiavélico y 46% de psicópata en esa época. Y tú dirás,
¿Y qué reflexión sale a partir de ahí? Porque antes de hacer este vídeo he vuelto a hacer esos test 2 veces el mismo día, porque uno lo hice antes del vídeo y otro lo hice después de haber hecho todos los test de narcisismo que me ponían básicamente que no era narcisista. Luego profundizamos ahí si queréis profundizar. Y me ponía, por ejemplo, en el segundo que hice, que era un 2,83% más oscuro que el promedio, y no sé si aquí me dio como un 36% oscuro, el anterior fue un 38%, solo que aquí como no guardé ese resultado pues ahí no sabría decir. Y me dio un 63% narcisista, 13 de maquiavélico y 33 de psicopatía. Y después de haber hecho y reflexionado de los test de narcisismo, que luego ya ahí os desgloso si sois muy chismosos y os hace gracia y todo eso, pues el mismo día di que era un 1,17% más claro que la persona promedio, solo un 32% de oscuridad, y me daba 52% narcisista, 10% maquiavelismo y 33% de psicopatía. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar comentándoos estos resultados que me dio este test de la tríada oscura? Que dependiendo del tipo de resultados que tengáis, quizás es buena idea, si queréis hacer un testeo adecuado, que miréis los resultados con estados de ánimo diferentes. Porque, por ejemplo, quizás ese resultado más alto que hice como entre mayo y junio del 2021 fue a raíz de que por toda la ansiedad, todo el estrés que tenía con el problema que hemos tenido el 2020 y cosas por el estilo, por todo ese miedo que tenía, entonces es posible que ese miedo, esa ansiedad, ese estrés de estar en ese 2020 haya estado floreciendo, haya sacado más a la luz partes más oscuras de mí, que quizás a raíz de, ya por ejemplo, estar este tema del 2020 más controlado y yo estar vacunado, y estar mis seres queridos, mis seres cercanos vacunados, entonces quizás eso hizo que me quitase ese estrés, que me quitase ese miedo, que me quitase esa reacción y hiciese que los otros resultados fuesen menos oscuros. Y, por ejemplo, ya reflexionando sobre los resultados que fueron diferentes el mismo día, creo que también el estado de ánimo que tenga, porque, por ejemplo, un test lo hice como a las 8 de la tarde, mientras estaba empezando a hacer el test, porque fue el primero que hice, entonces quizás ahí tenía más energía, y otro lo hice como a la 1 o 2 de la mañana, ya repasando, en el que ya estaba como más cansado y como me daba más igual todo, y ahí di como más claro. Entonces quizás también el estado emocional en el que uno está puede ser como potenciador o acentuador de este tipo de rasgos malévolos, por decirlo de alguna manera, porque por ejemplo, ese mismo día di la puntuación más alta en narcisismo, que fue el 63, y la más baja, que fue 52. Entonces, ¿a raíz de qué puede hacer eso? Pues por un lado podría ser que entendí mejor las preguntas que estaba haciendo el test, y por otro que también cuando uno está cansado, como es más indiferente y te la puedes sudar más todo, las preguntas esas que ponen de lo que piensen los demás, pues como que te da más igual y como que pasas de todo. No sé si me entiendes. Entonces, eso igual atenúa el lado narcisista. Y una cosa curiosa que quiero comentar aquí es que si os fijáis al hacer el test en las escalas promedio, el promedio de maquiavelismo y psicopatía es más bajo y el de narcisismo, el promedio está muy alto. O sea, está no sé si sobre 50% más o menos, o 45, 50%, lo que quiere decir que si ese es el promedio estamos en una sociedad narcisista, y si estamos en una sociedad narcisista es una sociedad que puede tender a esa psicopatía o a esta triada oscura que es el eje del mal, por decirlo de alguna manera. Está curiosa esa reflexión, ¿no creéis? Está curioso esa parte de las consecuencias que tiene estar en esa sociedad narcisista, ¿vale? Es muy interesante. Muy, muy interesante. Ya pasando al otro test, que este test me puso de mala hostia, ¿vale? Y lo siento, los otros test estaba como bueno eso, pero este test, como lo hacía con unas afirmaciones, como con frases que dice la persona, que es el test de personalidad de núcleo oscuro, cuando leía esas preguntas, esas frases, y lo escuchaba en otra persona, es que me estaba poniendo de mala hostia, en serio, me estaba poniendo de mal genio escuchar ese test. Y de hecho, aquí, mientras estaba haciendo el test, apunté test de ¿eres un capullo? O... y pongo, me da rabia escuchar las personas, es lo que odio de la gente, este test me pone de mala hostia, qué desagradable. Pues sí. Si sacáis puntuaciones altas en este test, no os acerquéis a mí, porque este tipo de personalidades, este tipo de perfiles es lo que más odio de la sociedad. Las frases que escucho ahora en este test es de, tío, qué repelente que eres, qué desagradable. Y bueno, en este test, para que veáis los contrastes, y porque es bueno que hagáis más de un test, y que lo importante de los tests es reflexionar y que veáis de qué viene cada cosa. Antes ponía que podía ser malvado, ¿vale? Que tenía un 4%, 2%,
de malvado o de cosa oscura. Y aquí, en este test de personalidad de núcleo oscuro, di que soy un 23,89% más claro que la persona promedio. Así que fijaos lo importante que es desglosar los resultados y conocer de qué viene cada cosa. Y aquí los resultados, por ejemplo, que saqué para los chismosos vienen a ser de núcleo oscuro total 23%, egoísmo 10%, maquiavelismo 3%, descompromiso moral 3%, narcisismo 60%, derecho 37%, psicopatía 7%, sadismo 17%, autointerés 60%, rencor y desamparo 13%. O sea, que otra vez en este test se está poniendo que he puntuado alto por la parte narcisista, que luego ya profundizamos un poquito más con los test de qué pudo salir a raíz de ahí. Entonces fijaos cómo con estos desgloses podéis más o menos ponerle solución o más o menos ver por dónde atajar, por dónde trabajar si queréis mejorar en estos aspectos oscuros para que no seáis tan capullos, básicamente. Se entiende la idea, ¿no? Entonces, pasando a otro test, que este es otro test más de contraste, que viene a ser el test de triada luminosa oscura, que es muy similar al test de triada oscura, pero aquí lo contrasta con la triada luminosa. Y aquí los resultados me fueron bastante interesantes y dan mucho que pensar. Aunque aquí antes recordaros que en la misma página había visto un test no de triada, sino de cuatriada, como se diga, cuando son 4, cuarteto oscuro, ¿vale? Que incluía el parámetro de sadismo. Solo que ese, como ya os comenté, está en inglés y muchas veces las preguntas, incluso estando en español, me cuesta saber si estoy respondiendo bien o no. No sé si me entiendes. Entonces hay algunas preguntas con las que la respuesta, según cómo las respondáis, según cómo las interpretéis, puede dar una cosa y otra, y luego hay puntuaciones que pueden variar mucho. Entonces creo que es importante entender bien las preguntas, ¿ok? Así que si domináis bien el inglés, ahí lo tenéis también si queréis reflexionar más. Y este triada luminosa oscura, fijaos, antes de comentar los resultados, y esto viene bastante reciente, porque por ejemplo, hace un par de días escuché un reportaje que hizo Jordi Wild al abogado de... ¿cómo lo digo? del patrón del mal. ¿Se entiende? ¿Vale? Un abogado de la mafia. Y esta persona decía que al conocer a todas estas personas que eran malvadas, por decirlo de alguna manera, que eran estos artistas del crimen y cosas por el estilo, que él decía que todo el mundo tiene como esa parte luminosa y esa parte súper oscura, hablando de estas personas. Como que decían, estas personas con sus seres más queridos o cosas por el estilo eran, o para estas personas es un ángel, es un salvador, es yo que sé, es un no sé qué, que yo estaba pensando, bueno, teniendo en cuenta que los psicópatas tienen esa atracción, esa parte de parecer de puertas para afuera personas muy a admirar, por decirlo de alguna manera, como incluso pueden parecer personas de máxima virtud y cosas por el estilo. Entonces yo pensé, bueno, igual este tipo de comportamientos era para blanquear su imagen y que las personas los tuviesen cuidado. Bueno, no me voy a enrollar más por ahí, ¿vale? Yendo a lo que tiene en relación con este test que os estoy comentando, que más o menos todos podemos tener a esa parte del Dr. Jekyll y nuestro Mr. Hyde, nuestro lado luminoso y nuestro lado oscuro, y bien interesante conocer este tipo de contrastes, no sea que, por ejemplo, tengáis un lado muy oscuro, pero también que tengáis un lado muy luminoso, por decirlo de alguna manera. Y si no tenéis nada de luminoso y sois pura oscuridad, pues quizás es buena idea que busquéis un poco de ayuda si queréis. Si como sois seres oscuros os va a sudar todo lo que diga, pero también si sois seres oscuros y eso, no estaríais aquí. A no ser que seáis psicópatas y que estéis buscando apuntes para que la gente no sepa detectar y os podéis camuflar mejor, que también podría ser. Entonces, vi muy interesante este contraste entre parte luminosa y oscura, y este test, por ejemplo, pone no solo la triada de psicopatía, narcisismo y maquiavelismo, sino que luego lo contrasta con actitudes luminosas, que podrían ser como la compasión, el altruismo y la empatía. Y es muy interesante, aquí me dio resultados muy interesantes. Aquí para los chismosos me pone que en mi caso tengo un 24,67% que tiendo más a la triada luminosa, y que soy un 4,4% más oscuro que la persona promedio, o sea, similar a lo que saqué en el test de triada oscura. Y aquí, lo que es desglosando un poco lo que es estas partes, fijaos que mis resultados son 5 aros, ¿vale? Así que cada aro le voy a poner la puntuación de 1, siendo 0 lo mínimo y 5 lo máximo. Pues yendo de menos a más, en lo que menos he sacado fue en una parte oscura, que fue maquiavelismo, que habría sacado un 0,8. En lo siguiente, que menos he sacado fue un 1,2, que fue en compasión, así que soy un incompasivo. Que esto quizás es a raíz de que yo, por ejemplo, a personas que me fallan, a personas que veo que son
malas que no me llaman la atención, que me mienten y cosas por el estilo, yo nunca las perdono. O sea, yo, por ejemplo, una persona que me falla, me ha fallado para siempre y deja de existir. Soy así, quizás soy demasiado drástico y quizás también, por ejemplo, tengo mucha desconfianza cuando veo algunas personas que quizás están en estado frágil, pero como que, no sé, es como que desconfío, ¿sabes? Por ejemplo, veo a una persona pidiendo dinero en la calle o en la puerta del supermercado, cosas por el estilo, y por ejemplo, sé que por ejemplo hay mafias que se benefician de estas personas y desconfío, sé que por ejemplo algunas de estas personas que están por ejemplo pidiendo dinero por la calle, pues a lo mejor luego se lo gastan en vicio, y no sé, es como que tengo mucha desconfianza y tengo tolerancia mínima con personas que me intentan hacer un mal. Una persona que me hace un mal en un momento es una persona que no voy a perdonar jamás, y soy muy muy rencoroso en esa parte, ¿vale? Entonces quizás aquí viene esta parte de incompasión. Soy incompasivo y con los malvados totalmente despiadado. Con ese tipo de gente no tengo tolerancia alguna. Eso quizás es una parte oscura mía, pero es lo que hay. Luego la siguiente puntuación, que viene a ser como un 1,8, fue la parte de psicopatía. Que aquí, por ejemplo, luego profundizando los test de psicópata, aunque eso ya los comento después, pueden ser más por aspectos filosóficos que por aspectos mentales, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo soy consciente que si, por ejemplo, estuviese en una empresa con personas a mi cargo y mi posición fuese por decir que la empresa saque beneficios, pues si para tener beneficios, cosas por el estilo, me toca despedir a gente y es por el beneficio de la empresa, y en el fondo si la empresa sigue a flote y es estable, es para el beneficio de los empleados que se mantengan en la empresa, pues me va a tocar despedir a gente que considere que no está aportando tanto o cosas por el estilo, ¿sabes? Entonces es más por esa vía por la que quizás estoy preguntando más aquí. O también, por ejemplo, mirando en algunas preguntas que salen con esto del test de psicopatía, que creo que son más filosóficas. Es en plan de, por ejemplo, hay una pregunta que es de, yo, por ejemplo, no lloro tanto las muertes, no me afecta tanto la muerte de las personas como las personas promedio. Pero porque yo he tenido experiencias paranormales con esta parte de la muerte, entonces para mí, digamos, con las experiencias raras místicas que he tenido, lo que es la muerte no es algo tan drástico, tan importante como para otras personas, que es todo un mundo, ¿vale? Quizás sí es cierto que me llegue a afectar, pero sobre todo con personas de mi entorno cercano, con mi núcleo familiar, pero os soy sincero que a mí, por ejemplo, que palme una persona que no conozco de nada me es totalmente indiferente, porque no pertenece a mi mundo. Entonces, como no pertenece a mi mundo, no es algo que me importe, por decirlo de alguna manera. Entonces quizás de aquí viene esa parte de que tenga esta psicopatía. Luego, en el top 3, el número 3 de puntuación más alta está el narcisismo. Eso ya lo descuartizamos después, que saqué un 3,8. Y el siguiente, un 3,9, que la parte luminosa es altruismo. Y sacando un 4,5, 4,6 en empatía. Que aquí fijaos que cómo puedo sacar una nota tan alta en empatía y también tener algunos rasgos de psicopatía, cuando los psicópatas son los que no tienen empatía. Pues muy probablemente, yo por ejemplo, como cuando yo veo una persona por su lenguaje no verbal, yo analizo mucho a las personas y si nos vamos a la parte más mística, es como que sé detectar a las personas. Entonces, como quizás leo muy bien a las personas y me causa desconfianza, y como no confío en las personas, hace que cree estas barreras oscuras con esa parte más de narcisismo, falta de compasión y con esa parte psicopática, por decirlo de alguna manera. Es gracioso. Y lo de altruismo, pues no sé. Yo, por ejemplo, considero, aunque seáis seres oscuros, ¿vale?, que es inteligente, aunque sea por motivos egoístas, que la sociedad y el mundo que te rodea esté bien, ¿vale? Aunque sea por razones egoístas. Que yo, por ejemplo, disfruto de compartiendo mis cosas. Tenéis mi canal, ¿vale? Tenéis mi canal con un huevo de vídeos con menos de 10-20 visitas y yo gozo, disfruto haciéndolo porque sé que estoy aportando mi granito de arena y eso es algo que me encanta. Pero también aquí con esta reflexión estoy diciendo que, aunque sea por egoísmo, creo que es inteligente, es interesante tener esa parte de cooperación social y que todas las cosas vayan mejor. Si, por ejemplo, a tu barrio, en tu ciudad, todo el mundo está mejor, eso es muy probable que te vaya a beneficiar porque, por ejemplo, la economía está más fructífera, puedes hacer más dinero, las calles son más seguras, igual no te atraca nadie por la calle, que si las calles son seguras porque la gente está bien, puedes ir a las 4 de la mañana medio en bolas por la calle, que nadie te va a hacer nada. Entonces, tener una sociedad sana, tener un entorno sano, tener unos círculos cercanos sanos, o sea, el bien común es beneficioso para el bien personal.
Al menos yo también lo veo desde ese punto de vista, aunque sea para comentaros que incluso por egoísmo podéis llegar al bien, por decirlo de alguna manera. Lo veo interesante. Ya pasando al desglose del test de psicopatía, que ahí yo os he puesto uno que viene a ser el nuevo, y al final del todo tenéis el otro, que es el que hicimos en el otro vídeo, que se puede ser confuso, ¿vale? Pero ahora voy a comentaros un poco de los dos, ¿vale? Y, por ejemplo, en este primer test pone que si estáis en el rango de 75 a 100%, se puede considerar como psicopatía, ¿vale? Entonces eso tenedlo en cuenta según los resultados que saquéis. Y pone que las personas que tengan puntuaciones inferiores al 75% no lo son, ¿ok? Entonces esto aquí me parece más concreto, más interesante que el otro test, porque el otro test a más de uno le puede haber asustado, ¿ok? Entonces eso tenedlo en cuenta. ¿Y qué resultados saqué en este primer test para gente chismosa? Pues saqué que mi personalidad era un 3,5% más psicopática que la persona promedio, lo cual no califica como psicópata en la lista de verificación de psicópata. Y aquí, por ejemplo, en el desglose, que lo veo algo muy interesante aquí a recalcar, que es que, por ejemplo, me pone estilo de vida interpersonal psicopático, 8%, estilo de vida psicopático, 2,4%, rasgos antisociales visibles, 6%. Que esto de antisociales lo podéis contrastar con la parte de sociopatía. Entonces aquí yo, por ejemplo, viendo este desglose y vosotros viendo vuestro desglose, es cuando, si le queréis poner solución o trabajar en ello, es cuando podéis ver por dónde atajar. Yo, por ejemplo, con estos resultados, si quisiese ponerle solución, ¿qué tendría que reflexionar? ¿Qué tendría que ver? Pues qué cosas tengo en mi estilo de vida que esté haciendo que esté puntuando más en esa parte de psicopatía, con este 24%. Y aquí, pues muy probablemente sea esa parte más filosófica de corazón, sin corazón, porque he sacado poco puntuación en la parte de compasión, así que no soy muy cristiano que digamos, porque el cristianismo se centra en la compasión. Bueno, me estoy yendo por otros lares. Entonces lo vi bastante interesante, ¿vale? Luego el otro test, que ese ya lo pondré muy probablemente al final, o si no, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Las puntuaciones, que aquí también reflexionar sobre las puntuaciones, como os he comentado, a partir de 10 puntos, da que es una puntuación alta, ¿vale? Entonces, ahí también una de las razones por las cuales decidí quitar ese vídeo es que la gente se asuste en plan de, ostras, he sacado, yo qué sé, 13 puntos, soy un psicópata, voy a comprar la máscara de hockey y la motosierra. Pero no es el rollo. Como comenté al principio del vídeo, como yo, por ejemplo, a las series de test di 11 puntos cuando hice el vídeo, entonces, claro, yo pensé, pero di 11 puntos, pero yo tampoco me siento malvado, o no sé, no me siento tan raro como para sentir que soy un psicópata solo con 11 puntos. Y ahí, por ejemplo, vi que las puntuaciones más altas eran hasta 40 puntos y que las patológicas en plan de los que están en la cárcel de 23 a 26 puntos. Entonces, por eso decidí contrastar con otro tipo de test, porque al final hay gente que incluso va a tener miedo por las puntuaciones que saca. Entonces, ¿qué os puedo decir aquí? Pues igual contrastando con lo que os comenté en la parte del triado oscura, porque el test cuando hice ese vídeo, que fue quizás en el 2019, 2020, no recuerdo, saqué 11 puntos, luego un año y medio después, o cosas por el estilo, me puse a hacer ese test y ya me daba 9 puntos y ya ponía que ya no tenía puntuación alta en psicopatía. Y para hacer este vídeo, otra vez, creo que saqué solo como, no sé, creo que fueron 6 puntos, o sea, muy lejos. Entonces, fijaos cómo uno puede ir cambiando lo que es ese perfil de psicópata o estos perfiles oscuros según cómo va cambiando las circunstancias del entorno, ¿vale? O las circunstancias personales. Qué importante es estar viviendo en una sociedad más estable, tener, digamos, menos movidas en la cabeza, quitarse de cosas que te lleven hacia el lado oscuro. Entonces, fijaos cómo, incluso sin tener que ir a terapia y cosas por el estilo, personas que tengáis algunos rasgos de estos, solo con intentar mejorar vuestra calidad de vida, quitaros estrés innecesario, quitaros de ambientes oscuros, tóxicos, que ese no era mi caso, pero cosas por el estilo, te quitaos mucha mierda, hablando feo, ¿vale? No estar aquí con, joder, malditos políticos inútiles de que como que te sacan ahí el lado más oscuro. Fijaos cómo puede ser que una persona que podía tener rasgos oscuros, que por mucho que me diese 11 puntos, yo sé que no era tan oscuro. Mi rasgo de oscuridad es un 4%, ahí lo veis, como mucho, ¿vale? ¿Cómo puede clarear lo que es a una persona esas circunstancias de la vida, ¿vale?
Muy interesante eso, muy interesante. Entonces, luego pasando aquí un poco rápido al test de sociopatía, ahora aquí en mi guión no encuentro el test que hicimos en los otros vídeos, el primero, que creo que era el más interesante, pero voy a intentar buscarlo y lo pongo, y en ambos casos me pusieron que no. Y aquí la reflexión que os digo es que esa parte de las sociopatías, según percibo, está más encaminado con aspectos de la personalidad que pueden ir en contra de la sociedad, ¿vale? Entonces yo aquí pensaba que por ser muy crítico con la sociedad y cosas por el estilo, con cosas de a nivel moral que hay, cosas por el estilo, más de un aspecto filosófico, que eso me podía hacer un sociópata, un antisocial, por decirlo de alguna manera, porque digo, buah, estas tradiciones son una completa estupidez, estos gobernantes son unos imbéciles porque están haciendo esto y son unos estúpidos, estas normas no tienen ningún sentido porque son totalmente arbitrarias, y pensaba, bueno, quizás por eso podía puntuar un poco aquí en sociopatía, pero como os digo, yo creo que la clave de esta parte de la sociopatía es que tengáis tendencia a la delincuencia, ¿vale? Quizás hay mucha diferencia entre lo que es una falta, en plan de, yo que sé, no creo que cruzar una calle con el semáforo en rojo te haga un sociópata, no sé si me entiendes, pero ir atracando abuelas sí, porque aquí hay unas preguntas de, en plan, de niño robaste cosas o cosas por el estilo, hiciste algunos delitos, hiciste cosas, pues no creo que una trastada que pueda hacer un niño en plan de una travesura que os pongáis sea equivalente a, yo que sé, un niño que estuvo atracando a la gente, acuchillando o cosas así oscuras, cosas turbias. Así que en esta parte yo creo que la clave está en eso, en lo que es en el entorno en el que te has movido en el pasado. Si la personalidad que tienes tiende a ir en contra de la sociedad en general, enfocándolo quizás de, tú por ejemplo, te pondrías a robar a otra persona de manera premeditada, sin ningún tipo de necesidad o cosas por el estilo. Tú, por ejemplo, pondrías a ser... O sea, yo creo que va más por esa parte, la parte sociopática, ¿vale? Y ya luego pasando a los test de narcisismo, que como veis, yo pensando en de, joder, si es que en todas las partes de los test oscuros estoy sacando una puntuación en narcisismo alto, entonces quiero desglosar por dónde lo puedo atajar o a ver qué información puedo sacar de ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, os he puesto un par de test que viene a ser test de espectro de narcisismo y otro que es test de narcisismo en EPI. El segundo test no me gustó tanto, ¿vale? Porque luego los resultados no son tan interesantes como el del primero, pero ahí para los chismosos. Bueno, primero, que según estaba haciendo el test, esto me pasó igual que con el test de núcleo oscuro, que me estaba poniendo de mala hostia escuchar las preguntas y me estaba poniendo de estrés, y yo lo pongo como test de gilipollas, test de eres imbécil, test de emprendedor ganador tiburón, test de niño enrabietado o test de tuitero promedio. Yo aquí sacando veneno haciendo ese test. Ese veneno me lo saco el test, ¿vale? No me lo tengáis tan en cuenta, pero es que cuando escucho en mi cabeza, bueno, esto ha sonado muy raro, pero cuando leo eso y lo escucho en mi cabeza, como escuchando a alguien diciendo eso, es que es una de, tío, ¿tienes dos hostias? Que en plan de que me pone de mala hostia, en serio, me pone de mal genio. Y mis puntuaciones fueron, ya que fue ahí, que lo tengo aquí apuntado, pues pone que si son 5 aros, ¿vale? Y puntuamos el aro 1 como un punto y el último como 5 puntos como puntuación máxima, pues la puntuación más alta que saqué fue de 2,9 puntos en búsqueda de estatus, ¿vale? Y eso quizás es porque yo soy ambicioso y me gusta lo que es ir para adelante, entonces no lo veo tampoco como un rasgo negativo, mientras no vaya pisando cabezas ni vaya pisando los demás, que lo veo como algo totalmente deshonroso. A mí, por ejemplo, llegar a tener un estatus a costa de pisar cráneos y eso me parece algo rastrero, deshonroso, y no iba a disfrutar de ese estatus que puedo llegar a conseguir. Es como que yo tengo una especie de filosofía, yo qué sé, rollo samurái, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces no me vale llegar de cualquier manera a tener cierto estatus. Y en la segunda parte que puntué más fue en el yo grandioso, que saqué 2,4 de 5 puntos, que aquí seguramente sea de preguntas en las que pone de ¿te consideras mejor que las demás personas o consideras cosas por el estilo? A ver, no es por ser un capullo, porque yo soy consciente de mis habilidades y cosas por el estilo. Yo soy consciente que hay gente que es mucho mejor a mí, que me da una paliza y cosas por el estilo. O sea, pero también soy consciente, y por eso luego estos tipos de test lo contrasté con un test de autoestima. Pero en general yo pienso de, bueno,
Y quizás me están poniendo aquí de que yo me creo aquí la hostia, y no es que yo me crea la hostia, sino que yo soy consciente en cierta medida de las habilidades que tengo, y soy consciente que si vivimos una sociedad de personas que son mediocres y que no hace deporte, que no piensa y que no se desarrolla a sí misma, pues, joder, teniendo en cuenta también que yo he dedicado mucha parte de mi vida en lo que es en la formación. Si bien es cierto que no voy a ser mejor a todas las personas en todos los aspectos, pues sí me considero mejor que una persona promedio, pero porque soy consciente de mis habilidades. Y si soy más de un narcisista, pues seré un narcisista por conocer ese tipo de cosas. Pero yo soy consciente que, por ejemplo, a nivel físico soy superior a mucha gente, por ejemplo, en cosas de fuerza, pero ni de coña soy el más fuerte y ni lo voy a llegar a ser jamás. Por ejemplo, a nivel mental, soy consciente de que soy más inteligente, porque sé que soy más inteligente que una persona promedio, pero no voy a ser un Einstein en la vida, pero sé que soy más inteligente que una persona promedio, una persona normal, y tengo más formación, le dedico más tiempo que una persona normal. Entonces, si conocer mis habilidades me hace narcisista, por esta parte, pues seré narcisista, pero lo que no voy a hacer es un ponga insulto falso, porque yo odio a las personas falsas, es algo que yo detesto mucho de las personas, y tirar de falsa modestia cuando aquí no considero que deba ser modesto, simplemente es lo que es y ya está. No sé si me entiendes. Yo levanto, imagínate, 150 kilos en un levantamiento, la persona promedio levanta 50 kilos, soy mejor que esa persona de manera objetiva. Otro tira 300, me da una paliza, es mejor. Simplemente eso. Luego, en el resto, de parte narcisista, el resto de rasgos, aquí lo digo un poco más rápido, saqué 1,2, 1,1, 0,7, 0,4, 0,2 y 1 el 0, y en el orden más o menos sea de dinámica de racionalización, furia narcisista, estoy siendo del orden de más a menos, visión artificial del mundo, altivez, insciencia. Esta parte, como tengo la pantalla un poco girada, igual no la he podido leer bien, ahí me disculpáis. Ahí punto de poco, y en la última de explotación, 0. Entonces, fijaos cómo en los otros te me ponía que era un narcisista y que mi problema era el narcisismo, y aquí desglosando lo que es el aspecto narcisista, puedo perfectamente ver de dónde viene la puntuación, que viene a ser del yo grandioso en esa parte, y en la búsqueda del estatus. O sea, puedo atajar el problema si llegase a ser un problema y si lo viese necesario. Así que esa es la parte que os digo aquí, que si por ejemplo, veis que por ejemplo en el rosco hay una parte que yo que sé, imagínate que está en 5 puntos o cosas por el estilo, pues si quieres mejorar, cosas por el estilo, pues quizás debas afrontar ese punto de vista, por decirlo de alguna manera. Y aquí también, antes de comentar el otro test, igualmente quiero contrastar la importancia de contrastar las puntuaciones a lo largo del tiempo, porque yo por ejemplo este test lo hice también 27 de junio del 2021, ahora estamos a 8 de noviembre, y la puntuación, el rosco me salió muy diferente a como está ahora, que estoy como más relajado, más tranquilo, ya estoy vacunado, ya las cosas están más estables y cosas por el estilo. Entonces, aquí por ejemplo, en este otro, del espectro narcisista me dio puntuaciones muy diferentes, porque fijaos que en este último me dio un huevo de puntuaciones como cosas mínimas, pero en ese entonces me pilló, por ejemplo, como puntuación más alta, igualmente un 3,1 en búsqueda de estatus, que ese se mantuvo estable, pero el segundo, imaginación indisciplinada, 3 puntos. Esa que es la otra parte. Tenía muy bajo como el resto de puntuaciones. Fijaos como por las cosas que a lo mejor estaban pasando por mi cabeza en ese entonces, dio más alto. El siguiente más alto fue el de altivez, insciencia o cosa por el estilo. No lo leo bien, perdonadme. Que me dio como un 2,2. Y luego, pasado un par de meses, ya dio casi nulo también. Luego el siguiente con puntuación más alta fue el de yo grandioso, que se mantuvo estable. Luego con un 2,1 también dinámica de racionalización. Luego igual 2,1 visión artificial del mundo. Y luego con la nota mínima, lo de explotación con un 0,3. Porque lo digo que yo como tengo mi código de honor, me parece despreciable subir pisando a otras personas o de esas maneras rastreras. Lo veo como algo de subser. No sé, me parece algo que no podía vivir con ellos haciendo esas cosas, no sé si me entienden, me sentiría sucio. Quizás esa falta de punto de explotación es una parte de mi ego narcisista saliendo a la luz, y no que sea algo que no sea malvado, sino siendo todo lo contrario, que soy tan narcisista que veo algo despreciable que haga ese tipo de cosas y que no me vea así. Entonces aquí con mecanismos de autochoque, fijaos cómo la maldad se puede ¿cómo se dice esto? Neutralizar, igual que un veneno. Está curioso. Luego el otro test de narcisista, para los chismosos, que ese no me llamó tanto la atención porque las preguntas eran como
más incisivas. A mí no me gusta que los test tengan preguntas incisivas porque eso en plan de sí, no, oye, y en los puntos intermedios donde lo dejas. Pero igualmente aquí, por ejemplo, di 38% y pone que eso me hace un 0,5% más narcisista que un adulto promedio de Estados Unidos, un 10,75% menos narcisista que una estrella de un reality show y un 17% menos narcisista que el presidente promedio de Estados Unidos. ¿Y esto qué tiene que ver? Que fijaos lo problemático que es tener a narcisistas en puestos de poder y en puestos, digamos, de influencia, y nuestro mundo está liderado por personas narcisistas, que es un rasgo que está relacionado con la psicopatía, ¿vale? Yo estoy aquí por el promedio de más o menos de una persona promedio de Estados Unidos, que el narcisismo ya está alto, y aún así es un 17% menos que el promedio de un presidente de Estados Unidos. O sea, que estamos gobernados por narcisistas y psicópatas, ¿vale? Estamos gobernados, liderados por narcisistas y psicópatas, porque son personas que tienden a buscar ese estatus incluso a toda costa, ¿ok? Eso hay que lo tengáis en cuenta. Y luego, para contrastar los datos, pues esta parte del narcisismo, pues existe un test de autoestima, porque yo tenía entendido que los narcisistas en el fondo tienen autoestima muy baja y en el fondo lo que se sienten son gente insegura, y por ejemplo en este test de autoestima de 12 puntos saqué 10, ¿vale? Es un test que ahí también os dejé, por lo que esto me ayuda a contrastar un poco por qué me está dando esa parte de narcisista y si es narcisismo puro o es simplemente que tengo amor propio, autoconocimiento. Y yo, si bien me considero egocéntrico, porque lo soy, no me considero narcisista como tal. O sea, porque yo, por ejemplo, es una de joder, tío, podría ser mejor en esto, pero oye, soy consciente de mis habilidades y mis defectos y me toca aceptarme tal cual como soy. Y luego, ya aquí, para ir ya un poco rápido, ir dando cierre, y ya aquí dando mis puntuaciones, también doy puntuaciones, os muestro puntuaciones para animaos a hacer los test, para que reflexionéis y que de esa manera, aunque sea comparándose conmigo, que los hagáis y que de esa manera animaos a hacerlos, aunque sea por pura comparación y que os dé curiosidad saber qué puntuación sacáis. Es una parte maquiavélica mía. Yo la parte más maquiavélica que puedo llegar a tener, que esto por ejemplo es que yo puedo llegar a manipular cuando estoy buscando el bien para esa persona, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, el desarrollar y todo eso es algo que me da mucha satisfacción. En plan de yo, por ejemplo, si estoy entrenando a una persona, yo sé algunas cosas, sé cómo chincharla y cosas por el estilo para picarlos, para que mejoren y se animen a mejorar más. Entonces, si eso es considerado maquiavelismo, pues soy esa parte maquiavélica, aunque sí, como veis, he sacado una puntuación muy baja. Y, por ejemplo, si es egoísmo disfrutar y de que las otras personas se desarrollen, pues soy egoísta. Lo reconozco, pero es algo que gozo de ese desarrollo de las diferentes personas. Es algo que disfruto mucho lo que es mi oficio, por ejemplo, como entrenador, ¿vale? Entonces, si eso es ser narcisista y no altruista, pues que lo sea. Pero significa, es un bien para mí porque me siento autorrealizado y es un bien para otra persona porque se está desarrollando mejor. Entonces, es algo, una reflexión aquí que quería compartir. Entonces, aquí puntuaciones rápidas para cerrar el vídeo. Criminal en potencia, 1 punto. Nunca cometerías un delito, eres un ejemplo de obediencia, los dictados de la sociedad y tienes un buen control de impulsos. Test de envidia, 8 puntos. No sientes envidia de otras personas y, pues, bueno, mucho texto. Aquí en esta parte de envidia, yo realmente, más que envidia, puedo llegar a sentir admiración, y cuando noto que, por ejemplo, por una persona que lo está haciendo muy bien se está haciendo sentir inseguro, lo que tiendo es a cortarme un poco, a relajarme un poco, porque son sensaciones, son sentimientos que no me gusta para nada tener. Esas partes de la envidia, que eso es malo. En todo caso, habría que tener como envidia sana. Aún así, como veis, saqué 8 puntos. ¿Vosotros qué sacáis? ¿Listos? Luego de eres persona hostil, saqué 4 puntos. Y pone que tengo un grado de hostilidad normal. Y el resto, eres una persona agresiva o violenta, me ha puesto 20 puntos, que es una puntuación media, lo cual significa que tienes un adecuado autocontrol de sus sentimientos de ira. Y ya aquí con los test de los otros vídeos que dejaron de saber si eres sociópata, me dio bajo, 1,25 de 10 puntos. El otro test de psicópata, cuando lo hice por última vez, que en esta vez me dio 6 puntos, que me pone puntuación normal, aunque ya os comenté que anterior saqué 11 y luego 9 y ahora saco 6. Y el último es el de test de sociópata, eres un antisocial autotest, pone que no tengo síntomas de trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, aquí simplemente pues ya cierro este vídeo. Como veis, no he huido de cosas controvertidas de los otros vídeos, pero creo que con este ya sí consigo los objetivos y lo que pretendía conseguir con estos vídeos, que es animaos a conocer esta parte oscura para ponerle solución, animaos a conocer estos tipos de rasgos para
defenderos de las personas que los tengan en vuestro alrededor y animaos a tomar medidas al respecto para mejorar vuestra calidad de vida, porque aquí yo mirando de parte egoísta, pues como lo que me importa son lo que es mis círculos, pues si considero que las personas de mi canal es mi círculo, pues busco vuestro bien, aunque me dé igual el de los demás. Cosas raras, ¿vale? No voy a profundizar para ahí, aunque creo que se entiende perfectamente. Y aunque esté exponiéndome, me gusta hacer este vídeo y que quede más como en casa, que quede más en familia, que quede más con gente con el canal, porque si eso lleva a que os incite a hacer los test y que os conozcáis mejor y que podéis detectar este tipo de cosas que puedan mejorar vuestra calidad de vida, pues merecerá la pena.